10.000 kilómetros en 6 meses con mi Polestar 2. Hola a todos, bienvenidos a The Polestar Blog. Hoy os cuento mi opinión de por qué debes comprar este Polestar 2. Quería empezar el vídeo con la primera razón por la que comprarse este Polestar 2 y es la estética. Obviamente compramos un vehículo si nos gusta estéticamente o no, y todo el mundo coincide en que este vehículo es muy bonito, no hay más que verlo cuando vas conduciendo por la calle y todo el mundo se gira para verlo, y la verdad es que tiene este puro diseño escandinavo que ya sabéis que me gusta muchísimo, con unas líneas muy suaves en esa parte de atrás, con esa aleta trasera más musculosa, y la verdad es que está todo muy estudiado. Fijaros lo que siempre os comento, las ventanillas muy diáfanas, con la ventanilla trasera no está partida para hacer ese diseño más minimalista, y luego moviéndonos esta parte de atrás con esa tira de diodos LED, de 288 diodos LED, con el logo de Polestar. Aquí no tenemos letras, no veréis en ningún sitio Polestar 2 más allá de lo que encontramos en cada una de las puertas. Pero a mí el plano estético es una de las cosas que más me gusta y más diferenciadoras de este Polestar 2. Y no solo en el exterior, sino también en el interior, como veis, con esa pantalla central de 11,2 pulgadas y con ese también diseño escandinavo, minimalista, con una calidad de acabados muy buena. Que es otra de las cosas que más me gusta del interior y también del exterior de este Polestar 2, la calidad de los ajustes. Fijaros que todo está perfectamente ensamblado, nada ruge, todo tiene un tacto exquisito. Incluso esta parte central del altavoz, veis que no ruge, la pantalla no se mueve, todo tiene un aspecto muy sólido y con una calidad de acabados muy buena. Fijaros también toda esta parte del volante, tenemos panel de instrumentos digital, esta pantalla que os comentaba, que luego vamos a ver un poco más en detalle, esta tapicería de cuero napa ventilado, que es cuero napa de verdad y con una calidad también muy buena, y fijaros lo bien que pasa también los kilómetros, con más de 10.000 kilómetros, como os decía. Os dejo también un vídeo en esta parte superior derecha de la pantalla si queréis ver más en detenimiento la calidad de acabados tanto del exterior como del interior de este Polestar 2. Y es que no solo la calidad, también la versatilidad de este vehículo. Yo, por ejemplo, que mido unos 75, ya lo sabéis, con el asiento acorde a mi estatura, veis que tengo suficiente espacio en las plazas traseras, también para la cabeza tengo este espacio, y la verdad es que es un habitáculo muy diáfano, con un diseño muy agradable a la vista, y también que se puede aprovechar. Es un vehículo de 4,60 metros de largo, aquí con el asiento lo más retrasado posible, pero veis que es un vehículo aprovechable, no es el vehículo más largo del segmento, por lo tanto la habitabilidad, por ejemplo, es mayor en un Polestar 4, pero todos sus ocupantes están bien atendidos, como podéis ver también incluso en estas plazas traseras, con estas salidas de aireación, asientos calefactables, y también con un maletero trasero en portón que es muy aprovechable, y también sumamos el maletero delantero de 31 litros de capacidad. Por lo tanto, me parece que es un vehículo que está muy bien aprovechado también en cuanto a la habitabilidad. En todos los vídeos os comento, Android Automotive OS es el mejor sistema multimedia que existe actualmente en el mercado, y me reafirmo en este vídeo. Aquí, por ejemplo, tenéis esta pantalla, como os decía antes, de 11,2 pulgadas con el sistema de Android Automotive OS, uno de los mejores sistemas, si no el mejor sistema multimedia, como os decía. ¿Por qué? Porque tenemos la integración de Google Maps directamente con el State of Charge, por ejemplo, del vehículo. Siempre va a tener en cuenta las características de nuestro vehículo en cuanto a conducción, consumos, estado de carga, para calcular
calcularnos, por ejemplo, nuestro destino. Si por ejemplo yo quiero ir ahora mismo a Oviedo, fijaros que el sistema en cuestión de segundos me está calculando la ruta, ahora mismo estoy al 76%, y me indica dónde tengo que hacer la parada de carga. En este caso, solo una parada de carga, y no solo eso, sino que como está conectado a la nube, me indica incluso si este cargador está disponible o no, cuándo se ha usado por última vez en algunos casos, y también fijaros, me dice que hay 5 de 6 disponibles, me dice que llego con un 13% de carga y que solo tengo que cargar 25 minutos. Por lo tanto, la comodidad de uso de este sistema, lo que aporta también a la conducción de este vehículo, es muy importante. Y no solo eso, sino que también tenemos otros sistemas, por ejemplo Spotify integrado, o por ejemplo la aplicación de YouTube. Obviamente esto siempre va bajo los datos del propio vehículo. Tenemos 3 años de datos integrados y pues bueno, veis que el funcionamiento de ese sistema es muy fluido, incluso en una situación en la que estamos en medio del campo, pero veis que tenemos cobertura y podéis ver que podemos ver también vídeos de nuestro canal de YouTube. Y por cierto, el que quiera utilizar su dispositivo Apple, que sea un Apple adicto, tenemos Apple CarPlay mediante cable, lo conectaríamos a esta toma USB-C que tenemos en esta parte de la izquierda. Y también funciona de manera perfecta. Incluso podemos tener los mapas de Apple en este panel de instrumentos digital integrado. Hablando de este panel de instrumentos digital, como podéis ver, además también tenemos panel de instrumentos digital, válgase la redundancia, porque ya sabéis que hay otras marcas que están prescindiendo este sistema, pero en Polestar se apuesta siempre por tener este sistema de doble pantalla. La pantalla principal que hemos visto de 11,2 pulgadas y este panel de instrumentos digital de 10, que como veis tiene un diseño también muy diáfano, muy fluido, un funcionamiento muy fluido y con una gran cantidad de datos disponibles para el conductor. Otro punto que me parece muy favorable y que me gusta muchísimo de mi Polestar 2 y en general de cualquier vehículo eléctrico, y es la economía de uso. Poder ir a Asturias sin parar, contrario a lo que muchos piensen, sin parar, como ya os he mostrado en alguno de mis vídeos, por ejemplo este que os dejo aquí en la parte superior derecha de la pantalla, y por solo 2,5 € o 3 euros, que es lo que me cuesta la carga doméstica completa de mi Polestar 2 con estos 79 kWh de capacidad útiles de la batería, pues la verdad es que me parece algo imbatible. Incluso la carga rápida hoy en día, también os lo demuestro en mis viajes que suelo hacer, por ejemplo el último que os he traído también hacia Barcelona, habéis visto que más o menos el coste de, por ejemplo, la carga rápida en Tesla está más o menos a 1/3 de lo que cuesta la gasolina actualmente. Por lo tanto, no solo en casa te sale infinitamente más barato, como os digo, 2 euros para 500 kilómetros más o menos, o en ruta, por ejemplo, en carga rápida más o menos 1/3 de lo que cuesta la gasolina. Entonces pues me parece un punto muy a favor de los vehículos eléctricos. Hablando de mi caso en particular, de este Polestar 2 que tengo yo actualmente, como veis ahora mismo tengo 19,4 kWh a los 100 de consumo en el parcial TM, que ahora os explico, pero fijaros, en este último trayecto que he hecho hoy, combinando ciudad, carretera y autopista, tengo un consumo de 14,5 kWh a los 100, que esto traducido en autonomía, si le preguntamos a Google, hey Google, ¿cuánto es 7.900 entre 14,4? La respuesta es aproximadamente 548,611111. Es decir, 550 kilómetros de autonomía real en un uso mixto en todo tipo de condiciones, ciudad, carretera y autopista. Por lo tanto, podemos hacer muchos kilómetros en un vehículo eléctrico sin parar.
Incluso en ese trayecto que os comentaba de Madrid a Oviedo hice 450 kilómetros sin parar, por lo tanto una autonomía real en autopista puede situarse en torno a los 460 kilómetros he llegado a conseguir, más o menos, o incluso 480 en ese viaje que realicé a Asturias. Siempre vamos a tener mayor autonomía cuanto mayor temperatura tengamos en el momento que estemos circulando con el vehículo. Cuando hace más frío ya sabéis que el vehículo consume un poco más, pero es algo totalmente normal en los vehículos eléctricos. Y si tenemos que parar, paramos 10 minutos y ya estaría. Este consumo 19,4, por cierto, es un consumo que llevo en cerca de 3.000 kilómetros en trayectos entre Madrid, Oviedo, Oviedo-Madrid, a un ritmo muy ágil. Estoy hablando de ir a 140 kilómetros por hora más o menos aproximadamente. Incluso el último viaje que realicé con bastante frío en el puente de Mayo, y obtuve unos consumos de 20-21 kilovatios hora a los 100 más o menos de media en ese tipo de condiciones solo por autopista. Por lo tanto, siempre que bajemos de autopista vayamos a una conducción más en ciudad o más en carretera, pues los consumos obviamente van a bajar. Y de hecho aquí lo podéis comprobar un poco. Fijaros, en los últimos 20 kilómetros tengo un consumo medio de 8 kilovatios hora a los 100, en los últimos 40 de 11 kilovatios y en los últimos 100 de 14,7. Por lo tanto, ahí tenemos esos más de 550 kilómetros de autonomía que os comentaba anteriormente. Otro de los puntos que más me gusta de este Polestar 2 y es la conducción. Polestar, como ya sabéis, preparaba vehículos de Volvo, por ejemplo el V60 que tenemos en nuestro garaje y que os dejo aquí un vídeo en la parte superior derecha de la pantalla porque es un vehículo de unidades limitadas, un vehículo muy exclusivo y que tenemos la suerte de tenerlo. Pero ahí también os comento un poco la historia de la marca. Pero tenemos ese ADN deportivo inherente a esta marca. De hecho, muchos medios lo llaman la BMW sueca a Polestar. Y es que el comportamiento dinámico de este vehículo, incluso en esta versión no range single motor, que no se trata de una versión performance, es muy buena. Y yo de hecho, esa propulsión trasera, fijaos además que te ayuda a redondear. Hay que tener cuidado porque con el peso del vehículo y con la cantidad de par que tenemos en el eje trasero se llega a insinuar ese eje trasero cuando damos más gas al acelerador, pero os puedo asegurar que yo cada vez circulo más por carreteras de montaña porque me encanta la conducción que tiene este vehículo. Tenemos una dureza de la dirección ajustable en 3 niveles, como podéis observar. Tenemos el One Pedal Drive, que ya sabéis que es el sistema de conducción mediante un solo pedal, que lo que hace es intervenir sobre los motores eléctricos, de tal manera que tenemos esta función coasting, como veis cuando levanto el pedal de acelerador para dejar rodar el vehículo de manera libre. Y insisto, el tacto de la dirección, bien es verdad que no transmite enorme cantidad de información, pero es muy directa. Y yo, por ejemplo, ahora la llevo un ajuste más suave. Si fuese una carretera más cerrada la llevaría un ajuste más duro. Pero, insisto, la conducción y la puesta a punto de este chasis es sublime. ¿Por qué? Porque notamos una sofisticación. Es decir, se nota cuando pasamos por baches que tiene ese toque premium, ¿no? de la suspensión, una suspensión trabajada, que absorbe muy bien los impactos, absorbe muy bien los baches, tanto más fuertes, por ejemplo, que podemos encontrar en ciudad, como los que podemos encontrar, por ejemplo, tipo junta de dilatación en una autopista. Por lo tanto, tenemos un rodar muy premium, muy sofisticado. Y es lo que os digo, tenemos una comodidad también muy importante. No solo es un vehículo dinámico y una suspensión tirando a más dinámica, pero también en este tipo de asfaltos también más suaves o una conducción más suave, pues la verdad es que la comodidad que otorga esta suspensión, unida también a la insonorización del habitáculo y a estos excelentes asientos, en mi caso de cuero napa, pues ayudan a que la conducción sea muy dinámica, así lo queremos, pero también muy cómoda y muy placentera, también ayudados también por este sistema de sonido Harman Kardon que suena muy bien. Otra de las cosas que más me gusta de mi Polestar 2 es el nivel de tecnología que lleva. Por ejemplo, ahora fijaros que llevo el control de crucero adaptativo con esta función Pilot Assist conectada y fijaros lo bien que funciona. Me mantiene el coche dentro del carril, me mantiene la distancia con el vehículo delante, la velocidad, y es un sistema que está muy depurado. Y esto me quería centrar, es la cantidad de tecnología que tiene este vehículo, pero también lo bien trabajada que está, lo bien que Polestar también actualiza sus vehículos. Tenemos actualizaciones vía OTA continuas. Vía OTA quiere decir over the air, es decir, no necesitamos pasar por el taller para tener el vehículo lo más actualizado posible.
y es que todo funciona de una manera súper fluida, todo funciona de una manera muy suave y funciona de una manera correcta, que es lo importante de este tipo de vehículos. Además, ya sabéis que tenemos pues lo que os comentaba de Apple CarPlay, tenemos por supuesto Google Maps, como os comentaba, con ese State of Charge que nos indica siempre el nivel con el que llegamos al destino de batería. Entonces todo esto aporta muchísima comodidad a la hora de conducir con el vehículo. Tenemos el sistema Bliss, que es el sistema de detección de objetos en el ángulo muerto, un sistema que es de serie para todos los Polestar 2, o por ejemplo también la cámara de 360, que también se incorpora de serie para todos los Polestar 2. Tenemos faros Pixel LED que tienen un funcionamiento excepcional de noche. Aquí os dejo también algún clip y os lo he traído también en algún vídeo. De hecho, en este short también os lo traje para que veáis un poco cómo funcionaba, lo bien puesto a punto que está el vehículo, no solo en chasis, sino también a nivel tecnológico, lo bien que funciona todo. Vamos con otro punto que me parece súper importante y que es una baza muy a favor de Polestar, y es el mantenimiento y los talleres. ¿Por qué? Porque el Polestar 2 incorpora de serie el primer mantenimiento, no tenemos que pagar para nada para el primer mantenimiento. Todos los mantenimientos van a ser cada 30.000 kilómetros, pero el coste de sus mantenimientos es muy pequeño en comparación con un vehículo de combustión convencional. Simplemente tendremos que cambiar filtros, las escobillas de los limpiaparabrisas, y en el caso de pasados más kilómetros, pues los discos y las pastillas. Pero ya sabéis, tenemos One Pedal Drive, utilizamos muy poco los discos y las pastillas, por lo tanto el mantenimiento de estos se prolonga respecto a un vehículo de combustión convencional. Y no solo eso, sino que si tenemos, por desgracia, cualquier golpe, necesitamos pintar el coche, o tenemos cualquier incidencia, un pinchazo, lo que sea, tenemos más de 80 puntos de servicio en toda España, que es algo que otras marcas más recientes, no digo nombres, pero otras marcas, incluso que tienen un volumen de ventas de vehículos eléctricos mayor, no tienen esta ventaja de tener más de 80 puntos de servicio. Son los talleres Volvo, que ya sabéis que forman dentro del mismo grupo de Polestar, y esto da muchísima tranquilidad en el caso de viajar, de que te pase cualquier cosa, no tienes que ir a un punto totalmente lejano a tu posición. Por lo tanto, es un punto muy a favor de este Polestar. Y aquí también os quería enseñar, fijaros cómo pisan los neumáticos. Tras 10.000 kilómetros, fijaos que tenemos un dibujo muy adecuado, no tenemos ningún tipo de problema, pisa adecuadamente, pisa por el centro, siempre llevando las presiones recomendadas que recomienda el fabricante. Vamos con el punto número 9, y es el tema de la garantía, y algo que veo que preocupa mucho a la gente, sobre todo en cuanto a la batería. El vehículo incorpora 3 años de garantía total del vehículo, incorpora también 3 años de asistencia a la carretera, cosa que también es muy importante, que otras marcas no lo ofrecen, pero Polestar sí lo ofrece. Y luego tenemos 8 años de garantía de la batería. Sabéis que tenemos una batería de CATL, que para mí es el mejor fabricante de baterías, el más fiable y el más reconocido. Tenemos, como os decía, 8 años de garantía, 160.000 kilómetros, y garantiza el 70% del State of Health, es decir, de la batería, de la salud de la batería. Por lo tanto, está muy cubierto. La gente se preocupa mucho por el tema de la batería. La batería dura muchísimo, no dura, se estima más o menos que pueda durar lo que dure el vehículo. Porque sí que dicen, bueno, si hay que cambiar la batería, normalmente un vehículo de estas características siempre tiene un seguro a todo riesgo, si te tienes un caso de accidente, que te puedan cambiar la batería, y la propia garantía de la batería. Por lo tanto, la batería está totalmente garantizada. Os pongo un par de ejemplos para que os hagáis una idea de cuánto se degrada. Por ejemplo, he visto un vídeo recientemente de un youtuber estadounidense que grababa su Polestar 2, era una unidad Model Year 23, por lo tanto las baterías más antiguas, y comentaba que tras 77.000 millas su State of Health, es decir, la salud de la batería, había bajado a solo el 92%, solo había bajado un 8% en más de 120.000 kilómetros. Además, la degradación de la batería no es gradual, puede haber un pequeño escalón y se suele mantener bastante constante, por lo tanto no es tan importante como la gente piensa. Y os pongo otro ejemplo: mi primer vehículo, mi primer Polestar 2, un Model Year 22, con las baterías también antiguas, con 21.000 kilómetros, que fue cuando lo cambié por el Model Year 23 Long Range Dual Motor.
el state of health de la batería estaba al 99,5%, por lo tanto no os preocupéis tanto por el tema de la batería, que no se degradan tanto como la gente piensa. Por ejemplo, ese ejemplo que os ponía de ese youtuber totalmente ajeno a Polestar, obviamente, un 8% en 120.000 kilómetros es muy poco. Para que os hagáis una idea de una autonomía, podemos preguntarle a Google: hey Google, ¿cuánto es 0,92 por 500? La respuesta es 460. Es decir, en unos 500 kilómetros hipotéticos de autonomía ha bajado 40 kilómetros en 120.000 kilómetros. Por lo tanto, insisto, no es tan importante el tema de la degradación de las baterías como la gente piensa. Y más allá de la batería, pues yo no he tenido ningún problema con ya mis 3 Polestar que llevo, mi Polestar 2 Model Year 22, ese color Void con esa tapicería Barley, que también os he traído vídeos, con mi Dual Motor o con este Single Motor Model Year 24, absolutamente ningún problema con ninguno de ellos, ni de batería obviamente, ni de motores. Alguna vez en los Model Year 22 que tuve se me iba la conexión a internet, pero es algo que está solucionado vía OTA, por lo que os decía, las actualizaciones vía la nube. Por lo tanto, son vehículos también muy fiables. Os enseño aquí un clip de cómo están los neumáticos tras 10.000 kilómetros, pisan perfecto, los frenos no los desgastamos, y además pensad que Polestar no es una marca nueva, lleva desde el año 97, tiene ese heritage también de Volvo, por lo tanto es una marca consolidada y que de verdad sabe hacer las cosas. Y estas son un poco las razones que os quería enseñar acerca de por qué recomiendo Polestar. Obviamente todos los vehículos hoy en día son caros, Polestar no es una excepción, obviamente no son vehículos baratos, pero es que hoy en día un Seat Ibiza, por ejemplo, por poner un ejemplo, gasolina de 150 caballos, está ya en 30.000 euros, por lo tanto todo ha subido, el coste de la vida es obvio que ha subido, las casas, no tanto los sueldos desgraciadamente, pero todo ha subido, por lo tanto no estamos hablando de un vehículo barato, por supuesto. Pero últimamente he visto mucho hate en comentarios, me han comentado incluso amenazas a periodistas cuando suben un vehículo eléctrico, y no entiendo esta tendencia que estamos viendo en España y también incluso en otros países. El vehículo eléctrico es una opción muy interesante para viajar, es una opción muy interesante no solo como segundo coche para utilizar por ciudad. Ya yo os intento demostrar en estos vídeos que hago pues que se puede hacer largas distancias, y de hecho ojo al vídeo que os voy a traer, o el reportaje que os voy a traer dentro de muy poco, porque voy a hacer 2.500 kilómetros por España en Polestar 2 y unos trayectos que en mi vida he realizado, para que veáis la confianza que tengo en este tipo de vehículos. Entonces el vehículo eléctrico es una opción, no es una obligación, por lo tanto la gente tiene que empezar a cambiar el chip. Entiendo algunos argumentos, o los medio entiendo, por ejemplo, pues bueno, obviamente un vehículo eléctrico no tiene el sonido de un Porsche 911 GT3, obviamente no lo tiene, pero tiene muchas características y a nivel dinámico es muy superior incluso a muchos vehículos de gasolina. Y esa gente que hace ese tipo de comentarios de lavadoras, otra lavadora, ya me estaba intentando vender otra lavadora, dudo que tengan un 911 GT3, dudo que en su conducción diaria utilicen o estén o quieran disfrutar de la conducción en cuanto al sonido, porque os digo que dinámicamente, específicamente este Polestar 2 y Polestar en general, la dinámica es uno de los puntos fuertes de esta marca. Por lo tanto, no entiendo ese nivel de odio hacia los vehículos eléctricos cuando la mayoría de esa gente ni siquiera ha probado un vehículo eléctrico y no atiende a razones. Obviamente, pues bueno, hay gente que es muy cabezona y no lo vamos a convencer, pero yo os cuento mi experiencia. Tenemos en el garaje, como os digo, un V60 Polestar, un vehículo deportivo de gasolina sin ningún tipo de hibridación, con 367 caballos. Sé lo que es un vehículo de gasolina, he conducido multitud de vehículos de gasolina, he conducido Audi RS6, he conducido 911, he conducido muchísimos coches que obviamente a este canal no subo porque es un canal dedicado a Polestar. Pero de verdad hay que empezar a cambiar ese chip, hay que cambiar ese odio especialmente que veo. Pero bueno, con este tipo de vídeos espero enseñaros mi experiencia desde un punto de vista objetivo de cómo es el día a día con un vehículo eléctrico. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, dadle un like si así ha sido, si no os habéis suscrito al canal os invito a que os suscribáis porque vienen muchísimas experiencias con este Polestar 2, ese viaje largo que os comento, y con el Polestar 4. Así que nada más, nos vemos en los siguientes vídeos.